Por favor, me confirman si están viendo mi diapositiva. Sí, señora. Por favor, me confirman si están viendo mi diapositiva. Sí, señora. Ok, ok, buenas tardes. Entonces, hoy nos encontramos en nuestro primer CIPAS para aclarar la actividad de la fase 2, presentación del curso de gestión de la innovación en periodo 16-4. Hoy es el 29 de septiembre del 2021. Soy Luz Elena Montoya Rendón, directora y tutora del curso. No tenemos red de tutores. Bueno, entonces hay algo que tomé para estas diapositivas que he observado en los foros que está generando dificultad y está generando conflicto. Y es la formulación del problema. Resulta que cuando a mí me presentan una guía de actividades, eh, voy a, voy a salir un momentico de esta diapositiva para tomar la guía de actividades. Por favor, me dicen si la están viendo. Por favor, me dicen si le están Sí, viendo la Sí, guía. señora. señora. Bueno, Sí, señora. entonces, bien, si a mí la guía de actividades me está diciendo que yo debo de alcanzar este resultado de aprendizaje cuando haya terminado la fase 2 y es identificar un problema o necesidad de una empresa que genere un impacto en la productividad y sostenibilidad empresarial, ¿qué me está diciendo? Que mi temática es productividad, cualquiera de los elementos que afecten la productividad. Entonces, si yo no sé sobre productividad, lo primero que yo hago es investigar qué es productividad, cuáles son los elementos de la productividad, qué afecta la productividad. Si yo estoy encontrando un problema de en los estados financieros donde veo, por ejemplo, el estado de costos frente a una materia prima que se ha elevado considerablemente en comparación con lo que tenía presupuestado para la fabricación de X número de unidades. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Que la rentabilidad del proyecto a mí se me está afectando. ¿Por qué se me está afectando? Entonces, yo tengo que saber en realidad qué es productividad para que a partir de esos elementos yo pueda empezar a analizar la situación problemática que está generando esos altos costos. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Supongamos, desde el punto de vista del talento humano, yo observo que hay trabajadores que se están accidentando con facilidad al ejecutar una etapa del proceso, por ejemplo, del corte de plásticos, y resulta que la mayoría de trabajadores, algunos se han volado un dedo con la cizalla electrónica, otros solamente se han cortado, pero en fin, está generando problemas en el área de producción, el, la etapa de corte. Entonces, ¿qué está pasando? De todas maneras, esa productividad frente a ese proceso de producción se va a ver afectado. ¿Qué es productividad? ¿Cuáles son los elementos de productividad? Yo no puedo empezar a hablar de problemas si yo no tengo los contextos definidos, si no tengo una teoría definida. Entonces viene y teniendo claridad frente al resultado de aprendizaje que debo obtener al haber desarrollado esta fase 2, entonces vengo y comprendo con qué actividad yo voy a alcanzar este resultado. Entonces me están diciendo que con la fase 2 presentación del problema, yo voy a, me parece que ingresó alguien porque escuché un ruido y Ronald no me dijo.
No, señora. Sí, ya le di entrada. Escuché el pito, no lo vi, pero escuché el pito. Hola, Ximena, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ya iniciamos, entonces estamos mirando elementos de la guía. Bueno, entonces si yo tengo definido mi contexto teórico, mi marco teórico, que en este caso es productividad, elementos que están afectando la productividad de la organización y que de allí se pueden derivar muchas temáticas y ahora vamos a ver por qué. Entonces continúo mirando la actividad que me permita alcanzar este resultado. ¿A qué se refiere? Me están diciendo que con el problema que yo identifiqué de una forma general, genérica, en la fase 1, aclare términos alusivos a ese problema y ya sabemos también que desde la teoría es que se identifica el problema. Entonces yo defino los términos, acabo de analizar el problema y identifico lo que se debe resolver. ¿Cómo puedo yo identificar lo que se debe resolver? Identificando causas y consecuencias. Entonces ya allí en esta fase 2 de presentación del problema voy a tener definida la teoría que me permite formular la pregunta y voy a tener los elementos de la teoría que me permiten identificar unas variables, unos factores, unas características que si no se están cumpliendo y están generando unas afectaciones a las diferentes áreas de la organización, a las diferentes áreas organizacionales o a la área en específico que vamos a identificar, entonces yo hago las causas y consecuencias desde esa teoría, desde esas variables, desde esos factores, desde esas categorías. Bueno, entonces ya en este punto les dicen que para que te desarrolle la anterior actividad que está resumida en estos dos renglones, o sea, presentar el problema, analizarlo, presentarlo mediante una pregunta, analizarlo, definir los términos desde la teoría que los está permitiendo generar identificar ese problema y las causas y consecuencias. Entonces yo miro el material de la unidad 1 que me permita desarrollar una metodología. En la webconferencia, que lastimosamente solamente asistieron 2 personas, y creo que de acuerdo a lo que estoy viendo en los foros que he estado realimentando, pues no la han revisado, no están consultando la metodología de Carballo 2015, que allí les permite hacer una secuencia de lo que puede suceder en la organización en función de la rentabilidad y cómo pueden ser esas necesidades que se pueden identificar en el cliente, bien sea cliente interno o bien sea cliente externo de la organización, para a partir de allí formular o tener una idea de la innovación que voy a plantear y que esa innovación necesariamente para que se materialice tiene que ser formulada, escrita en un proyecto. Esta es una síntesis que les estoy trayendo de Carballo 2015 y que prácticamente es la metodología que a ustedes se les sugirió en esos contenidos para la unidad 1. Este material, esta fase 2 también se desarrolla con la unidad 1 y la verdad es que Carballo 2015 es el libro de consulta para todo el curso. Dice que leer comprensivamente la guía de actividades y realizar los aportes necesarios para cumplir los criterios de evaluación. Entonces, aquí hay algo que quiero mencionarles como trabajo independiente y es que cada uno de ustedes replica un aporte a un análisis del problema que haya hecho un estudiante, formula una pregunta o una declaración de problema, pero ya saben que
se debe de hacer desde una teoría y que solamente deben seleccionar uno de todos los participantes, a no ser de que el estudiante vaya a trabajar de forma individual, porque también lo pueden hacer. Pero yo les recomiendo que trabajen colaborativamente, porque si algunas veces se les dificulta como trabajo individual, pues lo mejor es que se apoyen entre todos y vayan generando una sinergia de conocimiento, porque de pronto la realimentación la comprende más uno que el otro, pero si ustedes la comienzan a trabajar y a desarrollar, entonces van haciendo la inferencia ustedes mismos de en qué consiste. Y dice que comenta mínimo 2 aportes de los compañeros y envía aportes para la construcción del trabajo. En el trabajo grupal, ¿qué les están diciendo? Que diseñan el mapa conceptual del problema, o sea que este mapa conceptual en su primer nivel jerárquico presenta el problema y tiene como los 2 subniveles jerárquicos, las causas y las consecuencias, ¿sí? Bueno, y para el trabajo final desarrollan esta estructura presentándolo. Hasta allí no les he dicho nada interesante que suene atractivo para decir, bueno, ¿y cómo desarrollamos esta actividad? Entonces, vamos a mirar cómo la desarrollan. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta, por favor? Lo que hice fue leer y aclarar la guía de actividades. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla, pero quiero saber si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, señora. Bueno, entonces esta diapositiva la estoy titulando como teoría base de problema o teoría base del problema. En este caso, pues obviamente estoy tomando la productividad porque es la afectación que se les está proponiendo que analicen. Esa afectación o esa teoría les permite a ustedes relacionar las actividades previstas para la ejecución de los procesos que desarrolla la organización. También les permite la teoría de la productividad relacionar rentabilidad o rendimiento con el clima laboral, o sea, ese clima laboral, los elementos que comprende que además de la estructura de la planta de producción, la iluminación, las corrientes de aire, lo agradable que puede ser el ambiente, las relaciones entre las personas, los equipos automatizados de última generación, que ustedes se sienten felices utilizándola, esas materias primas innovadoras que utiliza la organización para presentar productos con una ventaja competitiva diferenciada frente al mercado. Todo eso comprende el clima laboral, pero además hay algo muy importante para el clima laboral y es la motivación del personal. Una organización no puede ser competitiva, no puede ser productiva, no puede tener alta participación en el mercado, o sea, competitividad, que es el reflejo de la productividad en la organización, si su personal no está motivado. Entonces, allí tenemos elementos para decir que la productividad siempre ha estado asociada a la relación entre los resultados, uy, se me pasa, que arroja una actividad específica y los recursos que se emplean para su ejecución, porque casi siempre establece productividad a partir, se obtiene entre los recursos económicos, los recursos físicos y los recursos financieros. Esa relación, entonces, es la que establece productividad y entonces de allí se derivan otros indicadores que son de eficiencia, de eficacia, pero aquí vamos a estar solamente identificando situaciones que nos van a conllevar a la formulación precisa de un problema
para un proyecto de innovación. Entonces dice que cuanto más eficaz sea nuestra gestión de dichos recursos y mejores sean los resultados, nuestro nivel de productividad será mayor. Entonces mire que aquí está, en esta definición de productividad, está establecida la teoría, está establecida la hipótesis genérica que nosotros tenemos para desarrollar la tarea. Entonces, encontramos en la relación que hay resultados asociados a la productividad. Actividades que cuando se ejecutan, no puedo tocar para nada la imagen porque inmediatamente se me pasa otra diapositiva. Perdón un momentico, me salgo para darle entrada a otra personita. Ese es el problema de Meet, que no deja entrar inmediatamente. Bueno, espero que ya haya quedado adentro la personita el estudiante que ingresó. Y continuamos acá. Bueno, relación de productividad con los recursos disponibles de personal y por consiguiente la productividad, de acuerdo a lo que estamos hablando, está completamente 100% relacionada con el clima laboral. Yo he visto varios trabajos que me están hablando del desempleo, que me están hablando del clima laboral, que me están hablando de la cadena de valor. Bueno, pero yo no veo que estos elementos me los estén articulando en una teoría, sino que son completamente aislados, como si los cogieran solitos y los trajeran, y luego yo no sé de dónde le sacan causas y consecuencias si no han estudiado el concepto, si no han estudiado la teoría. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar mi proyecto de innovación en favor de mejorar el clima laboral, pues yo tengo que saber que el clima laboral es un elemento importante de la productividad y que hay una relación muy marcada entre las dos. O sea, a mayor clima laboral, mayor productividad. Aquí no lo establece, ¿sí? O sea, todos estos elementos de actividades previstas, ejecutadas de una forma clara y precisa, conforme lo indican los procesos, conforme lo indican los procedimientos, me generan resultados de calidad y esos resultados de calidad se van a ver interpretados en mayor productividad. Que los recursos a disposición del personal, como las maquinarias, las materias primas, los beneficios que tiene la marca al utilizar el registro de marca, al utilizar patentes, al capitalizar el conocimiento que quienes están estudiando contaduría, si no han llegado a la parte del know-how, que es un activo que se contabiliza en algunas organizaciones y que está asociado a ese gran conocimiento que va acumulando la organización, entonces luego más adelante se van a dar cuenta, pero en todo caso, este concepto que estamos viendo, guárdenlo muy bien para su vida profesional en temas que tengan que ver con innovación de las organizaciones, ¿sí? Entonces, como clima laboral, vamos a estudiar también el concepto, porque dice que no solo entendemos las infraestructuras, los recursos materiales y la tecnología en general que se pone al servicio de los trabajadores para el desarrollo de sus labores. Es mucho más que ello. También nos referimos a las relaciones y de dinámicas que ocurren en el seno de cualquier organización. O sea, ¿cuál es la importancia de la teoría? De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Alguno de ustedes que por favor me diga por qué es importante esta teoría? Yo ya se lo dije, pero quiero conocer la inferencia que ustedes hacen de los elementos que encuentran allí como un
posible camino a identificar una afectación en una organización. No necesitan una respuesta muy elaborada, sino que me marquen el indicio que están comprendiendo la importancia, el impacto que tiene la teoría, el concepto sobre un proyecto de innovación. Si no van a opinar, como no estoy viéndolos, sino que estoy en la diapositiva, me lo hacen saber. Y si lo van a hacer, hablan directamente. Adelante. Profe, la importancia de la teoría es que todo está relacionado. Y cuando usted ¿Quién está hablando? Está relacionado. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Dígame el nombre porque como no los estoy viendo. Entonces... listo, profe, con Ximena. Hola, Ximena. Sí, hola. Efectivamente, todo está relacionado. O sea, uno de los indicadores o de los conceptos muy relevantes de impacto en una organización justo es la productividad. Y vamos a ver qué nos representa esa teoría. Vamos a seguirla desagregando. Entonces, dijimos que establece relaciones entre elementos de clima laboral, que el clima laboral no solamente son las infraestructuras. ¿Qué son las infraestructuras? Por favor, díganme en qué son, defíname. ¿Qué es infraestructura? ¿Qué son recursos materiales? ¿Qué es tecnología? Dime. Son como lo que podemos palpar, tocar. Exactamente, como o sea. Área, como edificios, como. Sí, por ejemplo, la infraestructura de la planta de producción, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente. Ajá. La infraestructura del canal de ventas. La infraestructura que tiene la fuerza de ventas de la organización. La infraestructura que tiene el desarrollo del talento humano. ¿Sí? Entonces, sí. Todo, ahora, los recursos materiales. Esto es muy importante que ustedes en los conceptos aprendan a identificar los elementos. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que ustedes incluso en el clima laboral no vayan a encontrar una afectación en función de la motivación, sino que la encuentren en función de las infraestructuras que no son las adecuadas, están generando accidentes, entonces la gente trabaja ahí como con susto, no rinde lo que tiene que rendir porque le tiene desconfianza a los equipos, o desde el punto de vista de los materiales, trajeron materia prima de bajo costo y resultó que los trabajadores, los operarios comienzan a manipular esa materia prima y les genera alergias, ¿sí? Entonces allí ya hay una descompensación en el trabajador, en el operario, y entonces pues obviamente se va a retraer y ese proceso que estaba calculado para que produjera, para que generara un resultado de 1000 unidades por hora, se puede reducir a 100 unidades por hora porque yo le tengo miedo a esa materia prima. La infraestructura está chueca, pues está desquebrajada. Y fuera de eso, la tecnología es bien obsoleta. Mira, todos estos son elementos del clima laboral, no solamente la motivación, ¿ya? Entonces, lo importante que es que nosotros comprendamos eso. O desde el punto de vista de los resultados. Yo miro mis estados financieros y veo que las metas habían establecido que para el mes de septiembre las ventas estuvieran en 10 millones de pesos. Y resulta que el producto estrella que nosotros teníamos establecido era que las marranitas generaran esas ventas, ¿sí? Y resulta que las marranitas apenas generaron 1 millón de pesos, no los 10 millones de pesos que habíamos establecido, y entonces esos resultados en mi estado de resultados, o sea,
de dónde se puede estar generando. Yo me puedo ir a la parte del tiempo establecido para la operación del proyecto, porque ese es otro elemento de productividad, el tiempo, y entonces me encuentro con que algo que tenía que haber sido generado en 1 hora, las 1000 unidades, resulta que fueron generadas en 10 horas. ¿Qué está pasando con el tiempo? ¿De dónde se está derivando ese tiempo? Entonces, nosotros vamos a encontrar que tenemos materiales que producen alergia, una infraestructura que le está partiendo los dedos con la máquina de corte para el cerdo con que se hacen las marranitas. Y fuera de eso, la tecnología pues es obsoleta. O sea, yo estoy cortando con un hacha mis partes de cerdito y resulta que cuando lo quiero pasar por una cierta, supongamos una cierta línea, una cierta banda de producción, salen tan supremamente irregulares que no calzan con las especificaciones que se han establecido para las marranitas. Yo me estoy inventando ahí un ejemplo, pero más o menos eso es lo que pasa. Sí quedó claro lo que significa esta teoría, y cuando la comenzamos a desagregar en cada una de sus partes todos los elementos que nos va entregando, ¿sí? Por favor, me responde, listo. Lo mismo pasa con la productividad, o sea, yo ahí asocié los resultados. Ahora, desde el punto de vista de las actividades previstas, ¿cuáles son las actividades previstas para alcanzar la productividad? Son justo todas las que intervienen en un proceso. ¿Cómo las tengo identificadas? ¿Cómo las tengo parametrizadas? Parametrizadas son las mediciones que les voy a hacer de tiempo, de cantidad, de calibrado de equipos, de todo, ¿sí? Y los recursos disponibles del personal, o sea, están contando con todos los recursos que necesitan, desde el punto de vista de los CPP, elementos de protección personal, cuentan con ellos. Las materias primas están justo a tiempo, las que necesitan todas, o tienen que interrumpir el proceso para ir a... Eso sucede mucho con los microempresarios que no tienen el capital suficiente, y entonces pues son improductivos porque no hacen su plan de producción de acuerdo a las ventas y no tienen el capital de trabajo listo para ejecutar la orden de producción que lograron conseguir con el cliente con tanto sacrificio. Entonces, estas cosas son muy buenas para tenerlas en cuenta y trabajar las innovaciones para que esa productividad se eleve, trabajando la calidad, trabajando las tecnologías, trabajando la innovación, y la innovación aplica todo, ¿vale? Hasta allí vamos claros en lo que debemos de comprender primero para empezar a desarrollar la guía de actividades. Seguimos desarrollando entonces la teoría. Entonces, para poder encontrar elementos de causa y consecuencias, entonces, bueno, de esta teoría, obviamente que tenemos elementos para formular una pregunta, ¿sí? Ahora, siguiendo la profundización de la productividad, nosotros vemos que la productividad tiene factores internos que son los que tienen una influencia directa en los trabajadores, o sea, se encuentran a nivel de la empresa, que ya son muchos, pero yo traje unos acá que son los que por lo general más se trabajan, que es la calidad de los recursos todos, los económicos, los físicos, los del talento humano, porque si yo traigo trabajadores, operarios que no tienen las competencias, pues yo misma me estoy clavando el cuchillo en generar un producto de calidad, de no calidad, con una persona que no lo sabe hacer y que me está desperdiciando materia prima, me está desperdiciando tiempo, me está generando riesgos para la empresa porque puede llegar a ocasionar un accidente de trabajo, y yo estoy sacando mi microempresa con harta dificultad, y fuera de eso tener que asumir un accidente profesional, pues como que no aguanta, ¿sí? Entonces,
Por eso aquí no dice calidad del producto, sino de los recursos, porque son recursos económicos, financieros, humanos, de talento humano, la adaptabilidad de la empresa, del sector. O sea, si llegó la pandemia y yo me quedé sin el canal de distribución para entregar mis productos y no supe cómo vincular mi restaurante a una app, a un Rappi o a cualquier otra de esas plataformas para un servicio de domicilio, o no conseguí mis motorratones de confianza para hacerlos certificar en la oficina de allá de la alcaldía para los permisos, para que ellos pudieran entregar mis alimentos, pues entonces con las prohibiciones que hubo de ir a los restaurantes, pues mi negocio, cuántos meses que duró esa prohibición, se quedó sin ventas porque yo no me supe adaptar a los cambios del sector, ¿sí? Entonces, no, yo tengo que estar pilas, con mi mente abierta para ver qué tipo de innovación tengo que hacer en el momento, pero esto lo tengo que conocer. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está generando un ruido, no sé. Bueno, entonces esa adaptabilidad yo la logro si yo conozco que está afectando mi productividad. Mire que estos son factores, variables, características identificados en la teoría que estamos estudiando, que es la de productividad. Entonces, están esos factores, esa adaptabilidad de la empresa al sector. Ahora, el nivel de capital. Si yo estoy tratando de generar un posicionamiento y generar una estrategia de introducción al mercado, cuesta tanto y yo no tengo esos recursos, entonces obviamente yo no voy a poder desarrollar mi estrategia para llegar al mercado. Si yo no tenía un plan para correos masivos a través de WhatsApp con mi clientela que yo logré, entonces yo no voy a ser efectiva con la comunicación, entonces debo hacer una inversioncita chiquita para saber cómo me voy a comunicar de una forma más efectiva con mis clientes a través de WhatsApp. Si yo no sé cómo el ADN interno para las estrategias de marketing digital en Facebook para poder acceder a los mercados, a establecer las campañas del marketing, entonces, y que sé que eso tengo que tener un presupuesto definido, pero que además de ese presupuesto yo debo de saber plantear mi estrategia, o sea, adaptabilidad de la empresa al sector, mi estrategia y cuánto vale esa estrategia y cuánto dinero me debe generar después de yo recuperar mi costo que pagué por esa estrategia. Entonces, todos esos son costeos que yo debo de estar haciendo para saber cuál es el nivel de capital que tengo disponible como recurso propio y dónde debo de, después de establecer pues como una factibilidad de mi innovación, o sea, dónde voy a acceder a los recursos, pero esa factibilidad la vemos después. Por ahora estamos identificando la problemática a partir de la teoría, que si yo no, insisto y repito y me vuelvo cansona, si yo no conozco la teoría, si no conozco los elementos de la teoría, yo no puedo hablar de un problema porque no tengo cómo formularlo, no tengo cómo analizarlo. Yo tengo que conocer todos estos elementos para saber de dónde se derivan mis problemas, cuáles son las causas. Lo mismo, la motivación, ya sabemos que es un factor interno y ya nos dimos cuenta en la anterior diapositiva que la puede llegar a generar. El empleo de equipos y tecnologías, ya sabemos que son factores internos que están relacionados a la productividad y que pueden también afectar el clima organizacional. Mira cómo se va generando el tejido a partir de que nosotros conocimos qué es productividad y qué relación directa tiene con el clima laboral
y que nosotros por lo general casi siempre pensamos que el clima laboral es la parte motivacional, pero ya aquí nos dimos cuenta que el clima laboral es mucho más, es prácticamente todo, ¿sí? Bueno, y existe para la productividad también unos factores externos que son los que no controla la empresa, son todo lo que viene de afuera, todas esas amenazas o todas esas oportunidades. Por ejemplo, ahora tenemos cantidades de oportunidades con la venta digital, pero pues si en esta parte de acá de factores internos en cuanto a la cualificación del talento humano, a las tecnologías estamos fallando, entonces a nosotros nos queda difícil aprovechar este entorno macroeconómico como se nos está presentando. Todo eso lo supera el conocimiento, todo eso lo supera conocer las teorías, todo eso lo supera estudiar. Entonces nosotros cuando matriculemos cursos, tengamos una mente abierta a los proyectos, a la formulación de problemas y no a la calificación. El estudiante por lo general está pensando en la calificación, de pasar la materia. Es más importante comprender este tipo de situaciones porque prácticamente esto es lo que se convierte en la herramienta para vivir, para generar riqueza sostenible, para generar el ingreso que yo sé que no me va a pagar una empresa, para generar mi propio emprendimiento, ¿sí? Bueno, entonces como factores externos tenemos los cambios en la industria. Ya vimos cómo en estos tiempos de COVID-19 las industrias se han tenido que reinventar. El tejido empresarial colombiano, tal como estaba establecido, ha sufrido cambios sustanciales y quienes no han sido capaces de adaptarse han tenido que cerrar sus empresas con las consecuencias de no empleo, de quitar el empleo para muchas personas, con las consecuencias de un nivel moral completamente afectado, conlleva también a que no hay dinero para pagar los servicios públicos. Si se estaba pagando una casa con crédito, de pronto generar una cobranza, una reclamación hipotecaria. Bueno, tantas cosas que pueden generar el hecho de que hayan tantas empresas que no se hayan enfrentado, que no hayan tenido el conocimiento, mira la gravedad de no tener conocimiento, que no hayan tenido el conocimiento suficiente para abordar su problemática y ver cómo se reinventaban, cómo surgían de las cenizas. Pero si ustedes conocen esos casos, ustedes tienen ¿cómo se dice? Un compromiso moral de decirles, bueno, pero ustedes estuvieron analizando de acuerdo al concepto que ustedes desarrollan en este negocio. ¿No será que si ustedes estudian sobre tal temática y encuentran los elementos de cómo cambió esa temática y ustedes adaptan el negocio, no será que de pronto pueden encontrar los medios con esfuerzos de la familia o de algún préstamo pequeño para ir iniciando, para rescatar la empresa que surja de las cenizas? Yo no sé si alguno de los que están conectados son de Palmira. ¿Alguno es de Palmira? ¿Ninguno es de Palmira? Ay, ¿por qué no me contestan? No estoy hablando yo sola. No, señora. No, señora. Ok, bueno, les cuento, ¿por qué les pregunté de que si era alguno de Palmira? Porque el ejemplo que voy a poner es de aquí de Palmira, de justo de una empresa que llegó muy abajo y se tuvo que reinventar y todos los hermanos se unieron. Es un salón de belleza de 50 años de aquí en Palmira que se llama Estilos y ellos siempre estuvieron al frente del parque principal en un lugar privilegiado y generaban 35 empleos indirectos porque pues los salones de belleza ustedes saben que trabajan por comisión.
En todo caso, era un salón de belleza de mucho impacto y con esto del cerramiento que les hicieron con las medidas de bioseguridad, que no les dejaban atender a nadie, o sea, los hicieron cerrar. Ellos llegaron a un momento en que se quedaron sin dinero para pagar el arrendamiento, que en ese punto era carísimo, pero el negocio era tan rentable que ellos lo podían pagar. Y resulta que hacia la vuelta tenían un lote con, con una casa que ya no tenía ningún valor, que era de los padres, era la herencia de los padres, del papá y la mamá. Bueno, cuando ellos iniciaron esto, la mamá no había muerto, murió después de una tristeza muy grande de ver que su primer hijo se murió de COVID, pero entonces ella alcanzó a ver el proceso de aprobarles que ellos tomaran esa casa e hicieran lo que quisieran con ella. Es un lote bastante grande en el centro, a la vuelta de donde ellos estaban. Y entonces son 10 hermanos, con el que se murió quedaron 9, y entre todos hicieron préstamos. Algunos profesionales prestaron a Comeva y unieron un capital bastante grande y contrataron un arquitecto, un ingeniero civil y un diseñador. En todo caso, reinventaron el salón de belleza y comenzaron de las cenizas. O sea, ya en este momento que han ido abriendo más las oportunidades, siempre y cuando se cumplan con el tapabocas y pues medidas de bioseguridad, pues ellos han ido recobrando mucha clientela. Ya está, yo acostumbro a ir allá y me gusta mucho ese, pues el hecho también de conocer de los proyectos y de conocer lo que es la evolución de una empresa. Para mí es un ejemplo lindo de ver cómo la gente a través de las situaciones, de los riesgos, los afronta, enfrenta la incertidumbre y asume nuevos riesgos. Entonces ellos ahí están creciendo. ¿Qué quiere decir? Que les llegó factor externo en el marco macroeconómico que afectó toda la situación de empleo. El empleo es una variable macroeconómica. También los cambios de la industria los afectaron notablemente, pero ¿qué pasa? Ellos tenían calidad de los recursos en todos los aspectos y claro que mejoraron algunos. Tuvieron una mente abierta porque muchos de ellos eran profesionales y conocieron, supieron cómo era que había que afrontar los cambios drásticos que generaba el entorno. Generaron una situación de capital a través de que todos hicieron préstamos, uno a mayor, otros a menor escala. El salón que montaron es hermosísimo. La motivación de los trabajadores que fueron llegando otra vez al ver que ellos se estaban reinventando, otros sí se quedaron trabajando independiente, yendo a las casas, y la tecnología obviamente ya le agregaron un plus. En todo caso, en este momento están respondiendo a satisfacción con las deudas que asumieron todos, y fuera de eso les está generando, o sea, están en el punto de equilibrio y fuera de eso les está generando la rentabilidad para los sueldos de los dueños que trabajan directamente en el salón, y los dividendos muy pocos por ahora, porque yo acostumbro mucho a preguntarles a ellos, pero es que lleva muy poco tiempo para todo lo que han logrado. Entonces, la importancia de conocer lo que son las teorías, de conocer cómo se manipulan los diferentes factores que tiene una teoría para salir adelante con proyectos de innovación. O sea, ellos, el proyecto de innovación que generaron estuvo aplicado a una innovación disruptiva desde el punto de vista de traslado de sitio y también de implementación del spa, porque ellos donde estaban no tenían spa.
Entonces ahora ya tienen sala de masajes y de mascarillas y bueno, toda esta cosa de belleza con 2 profesionales competentes. Ahí estuvo la innovación y estuvo la innovación también desde el punto de vista del cambio de sitio. Entonces, y de innovación disruptiva en esos 2 casos. Innovación incremental, o sea, hacia la mejor en los otros aspectos. Ahora, ¿qué debemos de tener nosotros en cuenta para la formulación del problema? Seguimos con la guía de actividades. En esta parte de la teoría para identificar el problema, ¿les quedó claro qué se tiene en cuenta? Sí, todos dijeron sí, bueno. Listo. Entonces, ahora desde el punto de vista de cómo vamos, dónde aplicamos esa teoría, dónde aplicamos esos conceptos. ¿Quiénes están estudiando administración de empresas de los que están aquí? ¿O todos están estudiando contaduría? Yo, Ximena, estudio administración. Ximena, cuéntame, ¿tú recuerdas estas áreas funcionales de la organización? Sí. O sea, ¿y esas áreas funcionales están asociadas a qué? Al proceso, ¿qué? Administrativo, ¿cierto? Sí. Entonces, el proceso administrativo, recuérdanos a todos cuál es, Ximena. El proceso administrativo es dirección, ajá, mercadeo, no, señora, producción, talento humano y finanzas. No, señora, esas son las áreas funcionales. Pero las áreas funcionales están asociadas. ¿Ah? ¿Cuál es el proceso administrativo? Es dirigir, controlar. Pero dígalo en orden. Dirigir. Ahí me corchaste. Es dirigir, controlar. No, señor, no, señora. ¿Dónde se mueve la infraestructura de la organización? Ahí se la dije. En la organización, entonces está dirigir, que es donde se planea, ¿sí? Organizar, sí, que es donde se definen las estructuras, cómo vamos a aterrizar todo ese planeamiento, en qué tipo de modelo lo vamos a planear. ¿Qué sigue? Ejecución. Entonces, ya tenemos el planeamiento en la dirección, en la gerencia, tenemos la estructura, la infraestructura en la organización, el tipo de modelo de negocio que es el que da la estructura. Tenemos la ejecución, o sea, todo lo que se planeó, cómo lo vamos a desarrollar en esa infraestructura, cómo se van a desarrollar esos procesos, esas actividades en esa infraestructura, ¿sí? Y por último, el seguimiento, el monitoreo, el control, ¿sí? O sea, que lo que se planeó y que se está desarrollando en la infraestructura y se está ejecutando esté conforme a lo que se planeó en la dirección. Yo debo de tener muy claro eso cuando voy a definir los problemas. Entonces, allí, frente a los resultados que estuvimos viendo en esta primera parte, entonces ya tenemos otros elementos que están asociados al proceso de administración y que aplican indistintamente a todas las áreas funcionales de la organización, que principalmente son estas: dirección, finanzas, mercadeo, producción, talento humano. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos nosotros en cada una de esas áreas? Nosotros encontramos procesos de planeación, procesos de finanzas, procesos de mercadeo, procesos de talento humano, procesos de producción. ¿Y qué es un proceso? Un proceso, a ver, defínanmelo ustedes. ¿Qué es un proceso?
Si quieren, ayúdense consultando rapidito internet y hacen una lectura, porque eso es una forma de desarrollar agilidad mental y de generar pensamiento rápido, de generar habilidades de pensamiento rápido con una lectura rápida y aprenden a solucionar rápido. Un proceso son pasos, profe. Son bueno, pasos los procesos están formados por etapas. Las etapas están formadas por pasos, etapas o fases. Las etapas o fases están formadas por pasos y los pasos están formadas por actividades y las actividades se desarrollan mediante tareas. Para procesos de innovación nosotros debemos de tener mucha claridad en eso. Ustedes, los que están estudiando contaduría, dentro de poco, si no es ya, van a estar viendo el presupuesto ABC o el presupuesto base cero. Ese presupuesto ABC o presupuesto base cero establece para todas las actividades del proceso todos los elementos distintivos que afectan el costo y que afectan el desarrollo del proceso. Por eso es muy importante que cuando yo voy a definir una afectación, o sea, un problema, yo tenga claridad frente al proceso de administración, frente a la aplicación que se tiene en las diferentes áreas funcionales, frente a los procesos que desarrolla cada una de estas áreas funcionales, cómo se comportan esos procesos, qué equipos requieren esos procesos, qué recursos requieren esos procesos, incluyendo económicos, de talento humano, porque de esa forma yo voy a poder definir, delimitar con precisión mi problema. ¿Hasta allí es claro? Sí. ¿Quién no lo tiene claro, por favor? Bueno, aquí los muñequitos nos están diciendo claramente frente a la pregunta en qué parte del proceso se identificó la afectación. Entonces, mire ellos cómo se preguntan. Ellos están echando cabeza. ¿Será que en el área de mercadeo yo no estoy estableciendo un marketing digital adecuado para poder satisfacer a mis clientes que ahora ya no pueden venir a mi local? ¿O será que el talento humano que yo tengo en este momento en oficina no tiene las competencias como parecidas a un community manager que me ayude con el manejo de las redes y para poder yo identificar en realidad cómo está cambiando mi cliente frente a esta situación de pandemia? ¿Será que yo en mi área de producción estoy estableciendo los mantenimientos adecuados para que el producto esté saliendo conforme a las especificaciones que se establecieron aquí en esta venta y que el cliente estuvo convencido de que era lo que se le iba a entregar? ¿Será que mi proceso contable, mis cuentas están, o mi contador o mi contabilidad tercerizada está al día, que me permita estar al tanto de la situación de mi negocio para yo tomar las decisiones oportunas, para volver a revisar mis procesos de planeamiento que vuelvan y mejore y que permitan la mejora en mi área de mercadeo o en mi proceso de tal? ¿Será que yo en mi proceso de selección del talento humano y para la contratación, en cuál de los pasos estoy fallando para conseguir personal competente? Sí, de todas las preguntas que yo me puedo formular que son un problema y que no necesita que yo me riegue en una cantidad de cosas para hacer una pregunta del problema, y que me permita entonces, a partir de la teoría que yo vaya a estudiar,
generar causas y consecuencias. Entonces, yo ya he tenido definidos los términos de la teoría. Aquí yo puse genéricamente la productividad, pero ya vemos que la productividad hasta dónde nos está llevando. ¿Cuántas teorías existen para el clima organizacional? ¿Cuántos elementos contiene el clima organizacional? ¿Cuántas teorías existen para la producción? Y respecto a lo que yo estoy produciendo, ¿cuántas teorías? ¿Cuál voy a elegir? ¿Cuál aplica para mí, para formular mi proyecto? Pero, ¿qué tiene de importante esta diapositiva? Es que me permite saber que yo no voy a hablar en sentido general, sino en un sentido muy específico, muy definido. ¿Quedó claro? Por favor. Yo veo que solamente una niña, creo que Ximena, siempre dice sí. Los demás no me responden. Y yo no los estoy viendo. Aquí ya los estoy viendo. Está Wendy, está Ximena, está Yesid. Se desconectó Ronald. Ximena es la única. Está claro. Ok, Yesid, ¿está claro? Bueno, Yesid otorga, quiere decir que el que calla otorga. Está claro. Ay, Dios mío. Un CIPAS es algo muy diferente a una clase. Y esto que estamos haciendo aquí es una clase. El CIPAS debe de ser interactivo. Bueno, y nosotros en la UNAM no damos clase, no es el modelo. Bueno, dice que para comprender desde la teoría cómo planteo el problema y también sus causas y consecuencias, obviamente nosotros ya definimos una cantidad de términos que aquí pues pusimos a trabajar el cerebro con el conocimiento, fuimos haciendo un engranaje de los diferentes elementos de la teoría, fuimos con esta flechita tomando supuestos y elementos de análisis, y nos hicimos miles de interrogantes, nos hicimos miles de situaciones de admiración, estuvimos también buscando en internet, ampliar el concepto, ampliar los significados, en fin, hasta que por fin con esta lupita estamos representando que pudimos definir el problema. Y cuando ya tuvimos definido el problema, porque tenemos clara la teoría para definir esos términos y que supimos cuáles son las características, los factores, las variables, y que sabemos exactamente qué sabe con esa teoría, cómo se maneja cada proceso, cómo se desarrolla cada proceso, entonces yo ya tengo claridad para desde esos elementos conceptuales decir cuáles son las causas y cuáles son sus consecuencias. A una causa, una consecuencia. No como lo hacen algunos sí han trabajado excelentemente bien, que me he disfrutado, me lo he disfrutado. Otros sí están confundiendo desde el mismo momento en que no tienen la teoría para tomar decisiones e identificar las causas y las consecuencias. Esta es la guía de actividades. Y ya lo que, bueno, soltamos esta diapositiva, muchas gracias, y ya lo que queda es que todo ese desarrollo pues cumplan con estos requisitos, que replicaron los aportes de los compañeros, que entre todos aportan a la estructura del informe, que debe tener esta estructura en el cuerpo del trabajo, el mapa conceptual del problema, una pregunta única asociada al problema, que puede ser la que inicia el mapa conceptual, las conclusiones, la bibliografía, y obviamente que aquí en esta estructura se está quedando por fuera algo que nosotros sabemos que teníamos que resolver, y es la definición de términos, porque dice la actividad consiste en aclarar términos, análisis de problemas, identificar lo que hay que resolver.
con las causas y consecuencias de esa afectación específica. Ok, entonces espero que esta aclaración de lo que es la importancia de la teoría para definir el problema y con ella generar con pertinencia el mapa conceptual en cuanto a la pregunta, sus causas y consecuencias, entonces estén claros y listos para presentar esa guía de actividades 1A. Ustedes ya saben pues de que deben de apuntar al nivel alto de la rúbrica para que su puntaje sea el mayor, pero claro que pues para mí para mí lo más importante es ese desarrollo del conocimiento que a ustedes les permita ser analíticos frente a las diferentes situaciones que presentan las organizaciones, aprender a ubicar a qué parte corresponde, cómo acceden a la teoría que se vincula a esa problemática, de dónde se desprende la parte raíz y la consecuencia o la afectación que está generando el no cumplimiento de esos parámetros que establece la teoría, en fin. Y ya entonces estoy lista para sus preguntas, ya dejo de presentar y entonces por favor quedan entonces Ximena y Wendy. Si creen que no hay preguntas, entonces nos despedimos y ustedes empiezan a trabajar su tarea. Profe, Dime, Wendy. qué pena. ¿Será que yo todavía tengo tiempo de hacer aportes en el foro? Es que la verdad, como yo no entendía muy bien qué era lo que se debía realizar, yo no había hecho ningún aporte. Haga los que yo califico. O sea, para mí no es importante la calificación. Para mí es importante el proceso de aprendizaje que ustedes evidencian en el foro, ¿sí? Entonces, Listo. entonces es muy importante que tú no te dejes morir en ningún momento, ¿sí? Entonces, así allá te vayan a decir, usted no tarde, no la metemos al trabajo, pues la directora es la que toma decisiones sobre cómo se está enfocando tu proceso de aprendizaje, cómo es que yo veo la evolución tuya, ¿sí? Entonces yo califico en función, sí, el producto final, pero también el proceso que veo en el foro. Entonces no te preocupes por eso, Wendy, tú tienes todo el camino abierto, tienes toda la vía y más cuando tú estás aquí que saliste de un trabajo, acabas de salir de un trabajo, sin acabar de cerrar tu puesto de trabajo, te conectaste a mirar cómo lograbas entrar acá, entonces eso es muy representativo. Es una niña que quiere hacer las cosas, sino que no ha entendido. Sí, señora. Así de sencillo, Wendy. ¿Yo? Jimena, para ti está claro. Profe, yo te quería preguntar algo. Dime. Que yo tengo en el mapa conceptual, tú me hiciste una retroalimentación, entonces quería preguntarte si lo que ya modifiqué en la pregunta, si iba a los lineamientos que aprendimos ahorita. ¿Cuál es tu yo puse la pregunta, ¿por qué en el proceso de empaque en el área de producción de la MyPymis, empresa Huellitas, productora de alimentos para mascotas, impacta negativamente la productividad, originando que no se cumpla con los pedidos en forma eficiente? Bueno, y tú tienes la respuesta a través de esta... La respuesta yo le puse, profe, digamos, de las causas, porque nosotros en el foro... Venga, Ximena, antes de que siga hablando. Tú Dime. tienes los elementos conceptuales en esta charla. Ajá. O sea, tú en tu problemática estás tocando productividad y ya tú sabes todo lo que engloba productividad y que se nos desagrega en todas las áreas funcionales de la organización. ¿Sí? Ajá. Sí, profe. Entonces, tu pregunta está genérica, ¿sí?
Sin embargo, si tú la puedes dejar así, si en las causas y consecuencias estás perfilando el problema, ¿ya? Sí, Pero ya tú tienes claridad y tienes tiempo de decir concretamente, es que, por qué me pareció que ustedes no estaban manejando la teoría? Yo supuse que este curso lo deben de matricular cuando ya están avanzados en su, en su formación disciplinar, ¿sí? Y sí, hoy hice una tutoría personalizada a una niña que estaba en segundo periodo de contaduría. Esta niña, por consiguiente, no tiene los elementos conceptuales para decir, yo cojo una teoría, la proceso, encuentro las características de esos elementos conceptuales, desagrego esa teoría y entonces yo voy a identificar en cada uno de los procesos de esa organización frente a esta parte que me está tocando, entonces, ¿cómo lo hago? Y eso yo dije, no, definitivamente yo los estaba focalizando en la realimentación, y a algunos les estaba formulando yo misma la pregunta, ¿sí? sí. Pero entonces la alarma me la encendió esta niña hoy con segundo de contaduría y yo tenía ya unas diapositivas para presentar y vi que necesariamente me tenía que, que concentrar en la teoría que era de donde debía de partirse y donde se supone que ustedes están fundamentados. ¿Sí? Sí, profe. ¿En qué grupo estás, Ximena? Yo estoy en el grupo, profe, de... Espérate un momento. Wendy, ¿en qué grupo estás tú? Ay, se me llenó. Wendy, ¿en qué grupo estás tú? Wendy. Profe, estoy en Profe, el en el grupo grupo 29, Wendy 17. Amaya. Ok, listo. Yo las miro a ustedes en los grupos 29 y 17 Sí. para hacerles, o sea, como ustedes ya van a comprender más a lo que es una delimitación, entonces les hago la realimentación con precisión a lo que yo vea que están aplicando de esta charla, ¿vale? Ah, listo, profe. ¿Listo, Wendy? Listo, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Profe, Entonces voy a dejar de grabar